La dinámica hace referencia a las leyes que gobiernan el movimiento, encontrando aquí dos conceptos fundamentales: la masa y la fuerza. La fuerza se define como un empujón o tirón que experimenta un cuerpo. Esta fuerza es la interacción entre un cuerpo y su entorno. La dinámica trata especialmente cuatro tipos de fuerzas. La primera de ellas es el peso. Se conoce como fuerza de largo alcance, debido a que no requiere contacto, pues ella actúa aunque los cuerpos estén separados por un espacio vacío. El peso es la fuerza de atracción que experimentan los cuerpos cuando ellos se encuentran muy cerca a un planeta. La dirección del peso siempre apunta al ombligo de los planetas, esto es, tiene dirección vertical hacia abajo, sin importar el grado o inclinación de la superficie en la cual descansa el cuerpo. Para superficies inclinadas un cierto ángulo, se debe hacer una descomposición de acuerdo a la dirección en la cual el cuerpo presenta el movimiento, que regularmente se trata de los ejes coordenados X y Y. Al diagramar componente del peso, encontramos la componente adyacente al ángulo mg coseno y la componente opuesta al ángulo mg seno. Con esta descomposición de vectores se realiza el trabajo en el análisis de las fuerzas. Las siguientes tres fuerzas se denominan fuerzas de contacto, debido a que implica contacto directo con los cuerpos motivo de estudio. La fuerza normal es cuando un cuerpo descansa sobre una superficie y esta superficie realiza una fuerza sobre el cuerpo. La expresión fuerza normal implica que la fuerza experimentada por el objeto siempre es perpendicular a la superficie. En los movimientos circulares se debe tener cuidado al aplicar la fuerza normal siempre perpendicular a ese punto en el cual está realizando el movimiento. Nuestra siguiente fuerza, motivo de análisis, se conoce como la fuerza de fricción. Ella actúa de manera antiparalela a la dirección de movimiento. Por ello, antes de describir hacia dónde aparece esta fuerza de fricción, debemos identificar con claridad hacia dónde el cuerpo está realizando el movimiento. Lo hace, reitero, en sentido contrario a esta dirección de movimiento. La fricción es expresada en función de la fuerza normal multiplicada por una constante de fricción. Esta constante de fricción es proporcional a la rugosidad de las superficies en contacto, existiendo una diferencia notable cuando el objeto está en estado de reposo o cuando el objeto en estado de movimiento. Para hacer que un cuerpo empiece su movimiento, debemos ejercer sobre él una fuerza hasta sacar el cuerpo de su estado de reposo. A la previa de moverse el cuerpo, podemos encontrar el coeficiente de fricción estático. Una vez el cuerpo se mueve, debido a la elasticidad que presentan las circunvoluciones de la superficie, se obtiene un coeficiente de fricción que se denomina coeficiente de fricción de movimiento, esto es, coeficiente de fricción cinética, el cual es mucho menor que el coeficiente de fricción estático. Una última fuerza analizada en la dinámica newtoniana tiene que ver con las fuerzas de las cuerdas, denominadas fuerzas de tensión. Importante notar que
Al dibujar las fuerzas de tensión, ellas siempre, literalmente, salen del objeto, nunca entran al objeto. Con ello hemos hecho el barrido de las 4 fuerzas que aparecen en la dinámica newtoniana. Ahora simplemente necesitamos tener en cuenta algunos aspectos. Cuando la fuerza tiene una componente sobre los ejes coordenados, simplemente hacemos la descomposición de esta fuerza. El coseno en la dirección X y el seno en la dirección Y. Ahora estamos listos para definir las leyes de Newton. La primera ley trata de cuando el cuerpo no experimenta ninguna fuerza. Este concepto solamente en los años 1600 fue interpretado correctamente por Galileo Galilei y se conoce como principio de la inercia, el cual Newton adoptó como su primera ley. Simplemente cuando el cuerpo no experimenta ninguna fuerza neta, este cuerpo permanecerá a velocidad constante, por lo cual no presentará aceleración. Al analizar la sumatoria de fuerzas sobre un objeto que va a velocidad constante, esa sumatoria de fuerzas siempre será igual a 0. La segunda ley de movimiento de Newton se relaciona cuando el cuerpo experimenta una fuerza neta sobre él. Su resultado será una aceleración en la misma dirección de la fuerza neta. Y esta fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Importante anotar que la masa es la propiedad del cuerpo que trata de cumplir la ley de la inercia. Esto es, la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Las unidades de fuerza están dadas en kilogramos multiplicada por metros dividida segundo al cuadrado. A esto se le conoce como un newton. Tercera ley de Newton es conocida como la ley de acción-reacción. Si un cuerpo ejerce fuerza sobre otro, este otro realizará la misma fuerza sobre el primero, salvo una pequeña diferencia. El sentido de las fuerzas es opuesto, queriendo decir masa 1, aceleración 1 es igual a masa 2, aceleración 2, con un signo menos. Es por ello que podemos dar un golpe con nuestra pierna a un balón y este balón adquirirá una gran aceleración. De hecho, la pierna también experimentará la misma fuerza en sentido contrario a la experimentada por el balón, pero debido a la gran masa, la desaceleración de la pierna es prácticamente despreciable. Las leyes de Newton permiten conocer el comportamiento del universo. Su aplicación tecnológica nos ha permitido disfrutar de las muchas experiencias que hoy cotidianamente disfrutamos, y su aplicación sistemática nos ha permitido viajar a los confines del universo. Nosotros también, aplicando las 4 fuerzas de la dinámica mediante las 3 leyes de Newton, podemos resolver con toda facilidad el vasto número de problemas que se plantean solucionar. Newton y sus leyes nos dejaron verdaderamente un puente al infinito. Adelante, muchachos, nuestra meta es el cielo. Muchas gracias.